Y el título de la enseñanza del día de hoy es Tiempo de romper con el pasado. ¿Habrá alguien que tiene que romper con su pasado, que la está tomando constantemente? Yo pienso que es una de las cuestiones más problemáticas de la semana. Hay acusaciones, ¿sí? Que viene siendo una carga de la conciencia, un cargo de conciencia. A veces no hemos perdonado, ni nos hemos perdonado. Dios dice, ya te perdoné. No, pero yo no me he perdonado. Yo fui muy malo. Yo fui muy esto. Yo fui muy lo otro, y permite que cualquier persona te acuse porque tú mismo no te has perdonado. Y Dios dice, bueno, ya me imagino el panorama parcial. No me está entendiendo. Como que no me conoce, como que no sabe que ese sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad?, tan trascendental, no es cualquier cosa. No vale 2 centavos. Tiene un poder grandísimo. Esa muerte, esa sangre del Cordero derramada, tiene un poder que tú y yo a veces te evaluamos. Eso ofende a Dios, mi hermano. Si tú no aceptas el sacrificio, no, Señor, es que no alcanza para eso. Por mi culpa y por mi grande culpa. ¿Sí? Y yo no voy a seguir a hacer algo. ¿Por qué? Porque no alcanzó por ese sacrificio. Ese sacrificio es suficiente, esa escritura, para el que lo crea, para el que lo reciba. Es suficiente. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo sé cuál es mi pasado. Yo no sé cuál es tu pasado. Pero lo que sí sé es que no quiero nada con mi pasado. Que yo quiero escribir una historia nueva. Que yo quiero vivir diferente. Que quiero pensar diferente. Que yo quiero actuar diferente. Que yo quiero relacionarme con personas diferentes. Eso sí lo sé. Y que en el camino, ¿verdad?, todo eso va a implicar muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver nuestro texto base, que viene en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y dice el apóstol Pedro lo siguiente. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el sacrificio de Jesús, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no correspondéis en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahorita le voy a explicar todo eso. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Sed pues sobrios, una palabra muy clave, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria
Hay personas que me preguntan, oiga, pastor, me está preguntando que si queda organización en nuestra iglesia. Pregunta básica. Sí. A veces doctrinales, a veces no vamos a meter mucho eso. Pero nosotros aquí no somos algo sectario, por decirlo de alguna manera. No somos, ya usted dice, yo digo que soy cristiano. Y nos presentamos como cristianos evangélicos. Pues hay muchas ramificaciones que se dicen ser cristianas. ¿Sí? El catolicismo se presenta como una religión cristiana, inclusive. ¿Sí? Los mormones también hablan de Jesucristo. Pero la palabra de Dios es clara. Dice que aquel que haga la voluntad de Él, ¿verdad? Aquel que imite a Jesús es un cristiano, un imitador de Cristo, ¿sí? Un seguidor de Cristo es un imitador de Cristo, un discípulo de Cristo es un alumno que está dispuesto a aprender de su maestro. El maestro le dice cómo actuar, el maestro le dice qué es lo que hacer, y aquel discípulo que el alumno está dispuesto a aprender y a actuar, a hacer lo que Jesús dice que hagamos. Y Jesús, aquí en Pedro pone por ejemplo, ¿verdad? O más bien es nuestro ejemplo principal en el texto, que hasta la fecha sigue vigente. ¿Sí? Jesús dio la vida por nosotros. Él, lo que hablaba hace un momento, Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Para nosotros el sacrificio de Jesús es suficiente. Por eso nos hacemos llamar cristianos, somos imitadores, somos seguidores de Cristo. Pero el decir que somos cristianos no es un título, ¿verdad?, ni sectario ni religioso únicamente. ¿Por qué? Porque muchos, dice la palabra de Dios, inclusive le van a llamar Señor, Señor. Le van a decir que es su Señor. ¿Sí? Y ya hemos aprendido eso, que el conocer a Dios y hacer su voluntad es más allá, como lo que les explicaba de las ofrendas. Es un culto racional, es ofrendar tu vida, y el principal ejemplo, la principal inspiración es Jesús. Y Jesús dio su vida por ti y por mí. Y nosotros tenemos que dar nuestra vida. ¿Sí? Nuestra carne, nuestro pasado, nos mete en muchas complicaciones. ¿Estamos de acuerdo en ello? Y dice la palabra de Pedro, ¿no les fue suficiente todo lo que hicieron antes? Andar en borracheras, andar en lascivia, andar en impurezas, andar en orgías, ¿no les fue suficiente? ¿Que quieren seguirle? ¿Sí? No anden bajo la concupiscencia. Y la carne no únicamente, no, hermano, y lo platicamos por si yo una mañana. A veces nosotros le ponemos grados, nombres, ¿verdad?, y diminutivos, o maximizamos el pecado. No es que yo no fumo, no es que yo no tomo, no es que yo no hago esto como cristiano. Mira aquel pecador impío y circunciso. Pero como cristianos seguimos de criticones, seguimos de contenciosos, seguimos de chismosos, Padre Cristo. Seguimos con una fe nula. ¿Sí? Seguimos nada más con un uniforme, pero con nuestras acciones estamos hablando todo lo contrario. Y seguimos caminando como nuestro pasado. Pero decimos, no, pues es que yo no soy como aquel. Y nos atrevemos a juzgar. Pero tenemos que hacer un análisis de qué es lo que no estoy haciendo, de cómo estoy actuando en mi presente, si estoy actuando como Cristo nos manda a actuar, o si sigo caminando bajo mi concupiscencia.
no sentimos ese calor de golpe, esa confrontación del pecado de golpe, pero sutilmente al rato estamos más para allá que para acá, como decimos. Caemos en eso. Miren esta carne que brinca. Nos descuidamos tantito y al rato estamos agarrados del chongo de la gente. Cada quien tiene debilidades diferentes. A lo mejor toda tu vida tú fuiste una persona muy tranquila, muy pacificadora. Era algo que tenías, ¿verdad? Eras flemático, melancólico. Pero había otros coléricos, otras personas que desde antes de Cristo eran personas impulsivas, violentas, ¿verdad? Y eso ahí está, y si tú te despiertas, al rato estás peleando. Allá el pastor rodando en un crucero con trompadas por la 24 horas. ¿Por qué? Porque tu pasado siempre va a estar ahí, tocando. Siempre tu pasado va a estar ahí. Y tú y yo tenemos que detectar que el pasado no puede volver a nuestro presente. Tenemos que romper con nuestro pasado. Y muchas veces, no, hermano, es que usted no me conocía, me dice, y no lo voy a decir. No, mi hermano, si usted supiera, no quiero saber. No me interesa yo que me va a interesar a mí. ¿Sí me explico? Y si lo hacemos para testimonio, para lo que Dios ha hecho. No, pero yo, hermano, me acuerdo que andaba ahí y disfrutas tu pasado. Haces una película de tu pasado y te relames los labios de tu pasado. Padre Cristo, eso no es bueno. Nuestro pasado nos tiene que avergonzar de alguna manera, decir, no quiero nada, mi pasado no me ha nada. ¿De qué me sirvió mi pasado? En lo que anduve. Y si te das cuenta de las personas que no avanzamos en el camino de Dios, son precisamente personas que no han querido soltar su pasado. Son los que más se meten en complejidades, en complicaciones en el camino de Dios, porque su pasado tiene atados. Y tenemos que romper nuestro pasado. Qué bonito, esa experiencia de la obra a mí me gusta mucho. Que todos esos reglas torcidos te den la oportunidad de escribir. Me voy a detener un poco, me voy a escribir un reloj para escribirlo. ¿Cómo quiero escribir este reloj? Sí, ahora voy a pensar, no voy a actuar como el que está ocupado. Señor, ¿cómo me veo contigo? Me doy cuenta que nada debe especial. Señor, yo quiero ministrar mi vida para tu vida, para ti. He entendido todo lo que vas entendiendo y hoy quiero enfocarme en eso. Escribiste el primer reloj. Cálmate, no te preocupes. Ve escribiendo la historia de tu vida. Te puedo asegurar que no la vas a dar para atrás. Si tú escribes conforme al corazón de Dios la historia de tu vida, no va a haber ningún reloj tan chuleado. Y vas a tener la tranquilidad. Yo me doy cuenta que cuando tú andas estresado, estás tranquilo con 40 caligrafía. Y a veces estoy más tranquilo que voy escribiendo con la letra, que se hace la letra bonita también. ¿Sí? Pero porque estoy acelerado. Parezco médico, ¿no? Como los médicos que dice ahí, pues. A veces en la vida cristiana estamos acelerados, escribimos recuerdos ilegibles. Sí, por falta de ortografía. No los puedes leer, porque es más, fuiste en el escribiste. Y desperdiciaste renglones que puedes haber sido escrito de una manera muy precisa. Y vas pues llenando la hoja que Dios te dé blanco de nuevamente renglones torcidos y mal escritos. Y cuando menos piensas estás en la misma situación queriendo borrar renglones y con una bola de tachones en el camino de Dios. En tu nombre, Señor. No vas por ponerle un nombre, no vas por espiritualizar tus acciones. Es que yo creo, Señor, dice la palabra de Dios, si alguno habla, ¿verdad? ¿Cómo dice? Hable conforme a sus sentimientos, hable conforme a sus creencias. Es que yo creo que Dios no se va, y esto, y es que yo creo que Dios me comprende. Si alguno habla, ¿verdad? Hable conforme a la palabra de Dios, analízalo. Y
Y si te da un poquito de pereza, ¿verdad? Leer, háblanos. Oye, pastor, ¿qué dices? No, pero el pastor me va a contestar conforme a la palabra. Mejor le pregunto a mi comadre Lucha, a mi compadre Simón. ¿Qué hace? No va a entender. Oye, compadre, ¿qué dice que pasa esto y todo? No, hombre, compadre, ¿qué anda haciendo con eso? Es cierto, compadre, sí, compadre. Ah, muy bien, compadre. Pues eso va a ser, compadre. Gracias. Dios le pague. Aunque se escuche bonito, pues. Dios le pague, compadre. Fue una bendición para mí. Y el pastor me entendió. Ese pastor que quiero hacer esto, me gustaría que me dé un consejo. Mi hermana dice que, hermano, la palabra de Dios me habla de esto. Yo pienso que predicciones también que iba a saber de esto. No, eso no importa. Enseguida sé lo que me va a decir el pastor. Mejor le pregunto a mi padre. Y empezaste de otro cachón en los rincones, porque actuaste conforme a tu pasado, tus impulsos que te llevaron a cometer errores antes en el camino de Dios, te siguen llevando a cometer los mismos errores. ¿O no? Si estoy hablando de más, no me hagan caso, ¿verdad? Pero si Dios te está hablando, reflexiona lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Tenemos que romper con el pasado, el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Al entregar su vida por ti, por mí, implica que nosotros también tenemos que hablar de ese mismo pensamiento. Es interesante ver que el pensamiento del cristiano de hoy no es enfrentar el sufrimiento. ¿Se fijan en eso? La iglesia moderna, los ofrecimientos de la iglesia moderna, en este mundo, el pensamiento popular de muchas iglesias de la actualidad es: usted es un hijo del rey. Es una verdad. ¿Sí? Usted no tiene que sufrir. Usted tiene que siempre prosperar y estar siempre en victoria. ¿Sí? Pero la Biblia nos habla de diferentes padecimientos. Aquí nos hablará hoy sobre el padecimiento contra el pecado. Es un padecimiento, luchar contra el pecado es un padecimiento doloroso. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ese texto. El que ha padecido en la carne puede terminar con el pecado, porque la carne es muy pirili, como dicen en mi rancho. La carne te pide muchas cosas, y cuando tú terminas con la carne, terminas con el pecado. Y eso duele. Usted sabe de lo que habla. Hacer las cosas bien, duele. Es un sacrificio. ¿Sí? Tu carne quiere defenderse, ¿verdad? Tu carne quiere de todo, porque es un cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra, corrompido. Es la naturaleza adánica corrompida la que rige nuestras vidas. ¿Sí? Este medio de transporte y del espíritu, este templo, precisamente el apóstol Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién pues mirará este cuerpo de muerte, este cuerpo corrompido? No sé qué batalla traería el apóstol, ¿verdad? No tanto los apóstoles, escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Él también decía: miserable de mí, este cuerpo me está dando batalla. ¿Sí? Simplemente una dieta, hermanas, ¿cuánto le cuesta? ¿Sí? Es agradable pasar por la panadería que huele a café y a pan y no poder chopear ese pan ahí y tomarte toda la taza y comerte todo ese pan, ese postre, por darle un ejemplo, puede ser otra cosa. Pero el tener un beneficio de salud o estético, no sé, por salud, por estética, queremos ser, porque queremos tomar una buena decisión, es agradable. Cuesta, duele restringirte algunas cosas que sabes que, aunque son agradables, son dañinas. Simplemente ese vicio de la Pepsi,
Pero como la Pepsi se la trae y la venden en los Oxxos y no, y lo puede vender a las 12 a las 1 de la mañana en Navidad y no hay. Pues tú dices, no, pues como quiera, pero ahí te estás haciendo daño. ¿Sí? Y a veces es lo que le digo, por ejemplo, dice, no, es que el tomar alcohol es pecado, y el tomar Pepsi es que también. O sea, te estás haciendo un daño físicamente. Y tantas cosas, ¿no? Por dar un ejemplo sencillo. Y no estoy diciendo con esto que se vaya a infierno por tomar Pepsi, no, se va a ir más rápido al cielo, no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante, hermanos. Entender cómo batallamos con cosas tan sencillas de la vida como cosas un poco más delicadas, más profundas, que son la misma complejidad. Así como sientes esa atracción, ese dolor por no llevar a cabo eso que tal vez puede ser aceptado por la sociedad. Hay cosas ya muy íntimo que nos tiran, que no son aceptadas, pero que también estamos batallando. Y cuando nosotros entendamos que allá en la intimidad, cuando estamos con resentimientos, cuando estamos con lujuria, cuando estamos con avaricia, cuando estamos maquinando mentiras, cuando estamos con tantas cosas ahí en la intimidad, hasta que no matemos esa carne, vamos a poder combatir el pecado. Y es parte de nuestro pasado, pero que a lo mejor sigue siendo un presente y nos está metiendo en complicación. Y le ponemos cualquier otro nombre, pero no estamos rompiendo con él. Sufre. Sí. Entonces, ¿qué sucede en la iglesia moderna? No dice, no, pare de sufrir. No, venga aquí, no, toda esa exageración, usted haga lo que usted quiera. Estamos en la gracia de Dios. La gracia nos va a ir cubre. Salvo siempre salvo. Y empieza a compartir doctrinas ligeras que no te llevan a ningún sacrificio. Y no porque el sacrificio como tal, ¿verdad?, nos lleve a la salvación. ¿Sí? Sino que porque somos salvos, entregamos el sacrificio en santidad, porque esa Biblia que sin santidad nadie ve a Dios. Porque si tú te apartas para Dios y sigues caminando conforme caminabas antes, jamás vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida, porque tu carne no puede entender las cosas del Espíritu, como vimos al inicio de nuestro servicio. Porque las cosas de Dios son espirituales, se entienden y se disciernen espiritualmente. El hombre interior es el que tiene que estar fuerte. Mientras tú sigues atorado en tu pasado, caminando en la carne, jamás vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida. Jamás. Sí, hermano, jamás. Tu carne no va a poder entender. Te descuidas poquito y ya no entiendes, ya no miraste nada. Te perdiste. Pero cuando te enfocas en lo espiritual, tienes una visión clara. Nosotros debemos tener claro que el sufrimiento es algo necesario. ¿Sí? Sí. Es que no puedo decir que no, es que sí. Pero vamos a entender bien esto, no como mártires, ¿no? Es parte de nuestra vida cristiana el sufrimiento por causa de la justicia, el sufrimiento de predicar, el sufrimiento de llevar una vida que glorifique a Dios. ¿Sí? El sufrimiento de un mundo caído que tiene enfermedades y pruebas. Seguimos estando todos caídos. ¿Sí? Pero también el sufrimiento de luchar contra el pecado. Luchando contra un mundo caído. Luchamos contra todos aquellos que no creen en Dios, pero también luchamos contra nuestra carne, y a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. El que más batalla a mí es este guerrero. Este guerrero que le da lata todos los días. Y no hay uno. Nosotros somos nuestro peor enemigo porque todo el día nuestra carne trata y lucha por rebelarse. Pero tenemos un ejemplo y tenemos que tener ese pensamiento de padecer, de pelear y de luchar, mis hermanos. Es doloroso, es difícil y requiere un esfuerzo. Pero no debemos desmayar. Tenemos el ejemplo de Cristo, que padeció hasta la muerte para llevar a la presencia, ¿verdad?,
carne, sus deseos, sus pasiones. O sea, así como Él crucificó su carne, Dios nos da un ejemplo. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad pecaminosa tiene que morir. Es una batalla constante. ¿Sí? ¿A poco usted no batalla con usted mismo? No. Qué bueno, ya está del otro lado. Nos tenemos que hablar del mismo pensamiento, ¿no? Rompe con el pasado y pelear contra la carne. En la guerra espiritual que tenemos, mis hermanos, nos encontramos contra tres enemigos principales: el mundo, la carne y Satanás. ¿Sí? El mundo, la carne y Satanás. Y para ello debemos usar las armas y la armadura que debemos ponernos. Y no me refiero a lo que dice Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Este texto me habla de otra arma, la mente de Cristo, que es lo que estamos viendo mucho, la manera de pensar. Pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo actúa, decidir como Cristo decide, avanzar como Cristo avanza, cumplir el propósito que Cristo quiso cumplir y quiere cumplir cada uno de nosotros. La mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la actitud de Cristo, ser un cristiano de verdad. Eso es ser un cristiano. ¿Sí? Entonces debemos poner en nuestra mente sus pensamientos, llenarte y armarte con sus pensamientos. A Jesús no le tomó de sorpresa la cruz, ¿verdad? Él sabía que venía a sufrir, ¿sí o no? Él sabía lo que venía. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que venía y nadie le quitó su vida. ¿Qué dice la Escritura? ¿Alguien le quitó la vida o la entregó? Él la entregó, Él puso su vida por muchos. ¿Sí? Él tuvo el poder para ponerle y volverle a tomar. Él sabía lo que venía. Ese es el pensamiento que tú y yo debemos tener. Nosotros tenemos que saber lo que es el propósito, hermano. Tenemos que saber por qué a veces tenemos que sufrir. Tenemos que saber que no vamos a comportarnos como la demás gente se comporta, ni vamos a reaccionar como la demás gente reacciona, ni vamos a ir a donde toda la gente va. ¿Por qué? Porque sabemos por qué lo estamos haciendo. No, pues es que el pastor no me deja. Se van a enojar conmigo, el pastor. No, no se trata del pastor. Tú y yo tenemos que saber por qué estamos haciendo las cosas. Tú y yo tenemos que saber por qué decimos sí, por qué decimos no, a dónde vamos a entrar, a dónde tenemos nada que hacer. ¿Sí? Es una decisión personal. Así como Cristo él sabía por qué entregaba su vida, sabía perfectamente. Tú sabes por qué estás sacrificándote. Es lo que le decía, ¿por qué tú vienes y depositas una ofrenda parte de tu vida? ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Con el corazón que lo estás haciendo. Es lo mismo, tu vida es un sacrificio, como dice Romanos. Ese sacrificio, ese punto racional. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Como decía, ¿verdad? Un club del emprendimiento, no sé cuántas cosas más, en un podcast muy famoso y muy polémico, donde decía, es que si tú no sabes lo que crees, es un problema. Y decía, la pregunta es, ¿por qué crees lo que crees? Quedó esa frase bien pegada en la cabeza, porque aplica para él. ¿Tú por qué crees lo que crees? Lánzate esa pregunta. No, porque no tengo nada que hacer domingo. No, porque ese tiene un poquito mejor. No, puede hacer muchas cosas, pero realmente sabes por qué crees lo que crees. Sabes lo que cuesta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sabes por qué te restringen de algunas cosas. Porque estamos así. Hermano, a mí me gustaba un montón bailar y luego con mis amigos cuando yo tomaba. Y pues no sé, siento que ahora que soy cristiano me dicen que ando bien amargado. Pues andas amargado con eso, ¿verdad? Es importante entender claramente por qué estamos entregando nuestra vida, porque
ser más felizantes, la vida cristiana es muy enfadosa, el pastor no te quiere más que tener en la iglesia, vete al tal domingo. ¿Sí? ¿Sí o no? A mí también me gusta. ¿Sí? La carne sigue silbándonos, nuestro pasado sigue diciendo lo que quiere que hagamos, nuestra carne. Pero no funciona, no debería de funcionar así. Ese es el pensamiento que tú y yo debemos tener. Si queremos glorificar y vivir para Dios, mis hermanos, es necesario pelear contra la carne. ¿Sí? Pelear con el mundo, pelear con todo aquello que se opone a que glorifiquemos a Dios. Siempre tenemos que pensar eso, lo que estoy haciendo glorifica a Dios. La decisión que estoy tomando me va a ayudar a glorificar a Dios. El pecado estorba nuestros propósitos. Estorba nuestra relación con Dios y el enemigo hará todo lo posible por separarnos de nuestro Señor. Entonces, armémonos de ese pensamiento y peleemos contra el pecado. La Biblia dice que tú y yo aún, que hemos nacido de nuevo, tenemos una naturaleza. ¿Sí? ¿Qué es lo que nació de nuevo? El hombre espiritual. Pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Dice Romanos, debemos considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:11. Así dice, así también nosotros consideremos muertos al pecado, la carne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos para el pecado, morir todos los días a qué? Al pecado, a la vida no, al pecado, a tu carne, a tus impulsos, a todo lo que viene de la carne, depresión, tristeza, amargura, llanto, dolor, lascivia, impureza, todo lo que pide la carne. A ver, si yo quiero vivir una vida en Cristo, voy a ver lo que dice la palabra de Dios. Y este es el todo, que coma y beba del fruto de su trabajo. Puedo comer bien. Trabajé mucho, voy a tener una fiesta, un banquete familiar, voy a compartir con mis seres queridos, con mis amigos, y que se deleiten las mujeres como, puedo disfrutar de mi matrimonio. Pero dices tú, no, pero que no. Entonces tú volteas hacia afuera, no volteas hacia tu matrimonio, volteas hacia afuera. No volteas al vínculo matrimonial y empiezan los problemas de pecado. ¿Sí? Empiezas a querer disfrutar fuera de lo que la verdad. Dios no viene a bajar de la existencia, no es verdad eso. Es una mentira del diablo. Dios viene a que vivas realmente lo que es vivir, lo que es disfrutar. Pero tu carne te está diciendo que la vida que tienes amarga porque tu carne te quiere pedir cosas en desorden. Es tu carne. Es tu carne. Es el pecado que nos asedia. Pero la Biblia dice en Romanos claramente, debemos considerarnos muertos hacia el pecado. Ahí sí muérete. ¿Sí? Ahí no debe haber ningún latido, ningún impulso que nos lleve a la acción. Presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia y no de iniquidad, como en otros tiempos, para darle gusto a nuestras pasiones y deseos. Ya no obedecemos más a nuestros antiguos amos. El pecado es nuestro amo. Arráncate fuera del lugar, cómprate tantas caguamas, fúmate tantos cigarros, vete con tal mujer, haz esto, pégale esto, aquello, perro, haz venganza, engaña, y ahí la carga pídete. ¿Sí? Ese es nuestro amo, el pecado. Y tú quieres que otra vez se convierta en tu amo. Como dijo el apóstol Pedro, ¿no te fue suficiente? ¿No te alcanzó? No te extraña, dice que a razón de que tú ya no
lo que yo realmente restaure mi vida. Este es un conocido más. Es que un día va a llegar su tiempo, si es que Dios tiene misericordia de él y se deja, pues más que nada él, sino porque Dios tiene misericordia. Pero nos van a trabajar por tomar decisiones diferentes, tenemos que estar conscientes de eso, y eso no es agradable, ¿sí? Pero es necesario. Es necesario. Ahora obedecemos a aquel que es nuestro rey y que nos compró con su sangre, que nos llamó como soldados para militar en el espíritu, ¿sí? Entonces hablemos de ese pensamiento de que vamos a sufrir en la lucha sin cuartel con tal de que el pecado no vence, ¿sí? Es una lucha constante. Pero si queremos agradar al Señor, si queremos que sea nuestro rey, pues no tenemos que vencer al pecado, y eso genera sufrimiento, como se los acabo de explicar. ¿Qué es lo que nos quiere luchar contra el pecado? Es el amor de Dios, y podemos ver a Jesús en la cruz y decir: Señor, el pecado te puso ahí. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe qué significó Jesús? Tu pecado es mi pecado. Es por eso que les digo, yo quiero luchar contra el pecado. Eso nos inspira a terminar con el pecado y romper con el pasado, ¿sí? Corintios 4:17 dice que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Tenemos que saber que todo tiene un propósito. Nos pone en perspectiva de la lucha contra el pecado y ya no anhelas este mundo. Cuando estoy en esos tiempos de pelea y aflicción y no me entrego al pecado, sino más bien entro en la batalla, porque mi anhelo es el cielo y estar con Jesucristo. ¿Tú sabes por qué estás haciendo las cosas? Dice: el Señor fue crucificado. Dice: ¿cómo puedo lograr crucificar a Jesús? Dice la Escritura. Cuando tú y yo volvemos hacia el pasado y seguimos en las mismas conductas, estamos sacrificando nuevamente a Jesús. No alcanzamos a captar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el dolor, la sangre derramada, y seguimos actuando de la misma manera y seguimos ofendiendo a Dios, y por ende se rompe una relación con tu Creador, con tu Rey, y el propósito que Dios tenía para ti en tu presente. Tu pasado estorba y el pecado para que se pueda desarrollar. Por eso hay mucha mediocridad cristiana, gente que está media porque está atorada en su pasado y en el pecado, ¿sí? Recuerden, somos nuevas criaturas espiritualmente hablando, hermanos. Y la gente a veces piensa que el milagro, déjame decirte, vas a seguir batallando con las mismas tendencias. No creas que cuando llegue Jesús a tu vida ya no te va a tocar, de verdad, pecar. No, parece que se va a venir con más intensidad. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que entender: no, nueva criatura soy. Señor, dame la fuerza, guíame, tengo una guía espiritual, tengo la oración como cobertura. Mi carne está en el palo porque yo no le doy más alimento a mi carne. Entonces mi carne está débil, mi espíritu está fuerte. La carne va a hacer la lucha, pero mi espíritu va a estar teniendo subyugada la carne, que no vas a hacer lo que tú quieras, porque yo hago la voluntad del Señor, ¿sí? Y a lo mejor como el chavo del 8 vamos a patear el Señor un rato, pero vas a volver a tus sentidos y decir: Señor, como dice, aireos, pero no pequéis. Esto me sacó un momento de equilibrio, pero tengo que volverme a alinear. Es una constante. Eso genera desgaste, sufrimiento a veces. A eso se refiere esta enseñanza. El luchar contra el pecado genera sufrimiento. Si tú vas desbocado, viendo lo que quieres, hablando lo que quieres, hablando groserías, agarrando aquí, haciendo allá, esto, lo otro,
conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento nos hace anhelar el cielo y nos recuerda que este mundo no va a durar para siempre, hermanos. Y cada día como que más y más se está acabando. La situación climática, la situación moral, la situación de avaricia, la situación... Es una cosa impresionante cómo está deteriorada, destruida, corrompida la humanidad. Donde la Biblia dice claramente que en estos tiempos a lo bueno se iba a llamar malo, porque esto es malo para muchos, ¿sí? Y a lo malo se le iba a llamar bueno. Ahorita las promociones desde el cine, todos los medios de comunicación, internet, redes sociales, televisión, radio, todo tiene una influencia distorsionada del diseño original de Dios. Todo. Y si nos vamos al interior de una de las televisoras, si 50 programas se transmiten, 45 tienen una influencia distorsionada hacia lo que es el diseño natural de Dios. ¿Sí? Y cada día lo están normalizando más y más. Eso es parte de la corrupción de la vida. Eso es parte del fluir libre, del pecado del ser humano. Sí, y el ir en contra de todas esas corrientes es agradable. Te van a criticar en tu escuela, eres un anticuado, eres un religioso, he decidido, así como tú decidiste tener esa mente distorsionada, yo decido caminar bajo la guianza de esta, ¿verdad? De este GPS, que es la palabra de Dios. Yo lo decido. ¿Sí? Tú decides aquello, yo decido eso. Yo respeto que ellos no estén de acuerdo, tal vez tú no estés de acuerdo conmigo, pero respeto lo que yo estoy decidiendo. Yo decido morir. Tú decides ir, yo decido morir. Te ultrajan, te critican, te señalan por hacer las cosas bien, por ir en contra del pecado. Pero tú y yo sabemos por qué lo estamos diciendo. Pero si tú y yo, no, es que no me dejo, bien amargado, bien frustrado, porque no te dejan caminar en el pecado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo les digo a ustedes, y por favor contesten eso. Cuando planeaban su familia, el papá y la hermana, ¿y qué te deja hacer el pastor? ¿Y qué te deja tomar? ¿Qué te deja hacer esto? ¿Qué te dejan hacer ahí? Todo, digan ustedes. Me dejan hacer lo que yo quiera. Contesten así, por favor. Lo que yo quiera puedo hacer. Pero esa es la palabra de Dios, no todo me edifica. ¿Sí? Que no todo me conviene. Y yo, conforme a la palabra de Dios, creo que aprendemos ahí, el pastor nos decía la palabra. He aprendido que esto ni me edifica ni me conviene. Pero yo lo puedo hacer si quiero. Yo no lo quiero hacer porque he aprendido a que no me ayuda ni me edifica. Así de sencillo. Así que no me eches la ropa a mí, por favor. Es que el pastor no me deja. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero fíjese si le edifica y si le conviene. Así de sencillo. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no es una vida de prohibiciones a los derechos de veces. Es una vida de instrucciones. La vida cristiana es una instrucción, no es una prohibición. Si tú lo empiezas a ver como que no te dejan, estás descargando toda tu responsabilidad en otros y no estás siendo responsable tú de tus propias decisiones, de lo que a ti te conviene y por qué estás haciendo las cosas. Seamos responsables, porque el primer pecado de la humanidad, del Génesis, fue por la mujer que me diste, por la serpiente, y buscamos a otros culpables y no somos responsables de nuestros propios actos. ¿Sí? Es que no me dijeron, es que si me dijeron, es que hizo un esto, es que hizo un otro. ¿Sí? No funciona así, hermanos. Y eso genera dolor. ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? ¿Como vivías antes? ¿O una nueva vida en Cristo Jesús? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad crees que es mejor, la de los hombres o de Dios? Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Nos conviene pelear, dice pelear la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos para Él. ¿Sí? Que tomamos decisiones. Cuesta pelear contra el pecado. Nadie ha dicho que es fácil.
verso 3, ya basta, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, eso es lo que no conocen de Dios. ¿Sí? Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice que ya es suficiente tiempo perdido. Creíamos que invertíamos nuestro tiempo en algo bueno. Así andábamos, pero al final te das cuenta que era tiempo perdido. Por lo menos yo así lo miré. ¿Sí? Ya basta. La verdad me preocupa y me entristece escuchar que muchos cristianos por este momento miran hacia su pasado y que dicen, creo que me faltó vivir un poquito más. Creo que no conocí lo suficiente. Como que conocí al Señor muy pronto y me perdí de algo. Voy a tomar unas vacaciones de fe, en la fe. Sí, como que nos quedamos dando unas vacaciones en la fe, para estar un poquito de asunto de la fe. Basta del tiempo pasado. En el mundo no hay nada más que frustración, que culpa, ¿sí? Dolor, muerte, engaño. ¿No has encontrado otra cosa? ¿Por qué pensamos que vamos a encontrar algo más allá? ¿Por qué no queremos tomar unas vacaciones espirituales? ¿Qué tremendo es esto? Eso le pasó a Israel. Eran esclavos, ¿se recuerdan? Y ellos salieron de Egipto con sus espadas laceradas, laceradas, con toda su familia maltratada. Y ahora miran hacia atrás y dicen, regresamos allá, vamos a regresar allá, miraban, ¿verdad? Vamos a decir así, limonada fresca, ¿no? Ellos no miraban la libertad que Dios les había dado. Muchas veces volteamos hacia el pasado y extrañamos nuestro pasado. Es que yo antes me la pasaba mejor. Es que yo antes tenía muchos amigos. Es que yo antes. Y volteamos hacia Egipto, hacia la esclavitud, porque no alcanzamos a percibir la libertad que nos da la vida cristiana. No el libertinaje, la libertad. La libertad de amar, la libertad de respetar, la libertad de ser tú mismo, la libertad de poder servir a los demás, la libertad de sentirte pleno. Si tú no te estás sintiendo pleno, y no estoy hablando de, y lo puedo decir principalmente yo, estoy hablando de que todo está bien, vas a tener pérdida, vas a tener dolor, pero te vas a sentir pleno. Ese es el milagro que Dios hace con uno. Pero si tú no entiendes el Evangelio, si tú estás sufriendo, no por causa del Evangelio, sino por ser cristiano, extrañando tu pasado, estás mal. Necesitas hacer una reflexión. Necesitas romper esa obra y decir, no puedo superar otra una blanca, por favor, la necesito. Y empecé a volver, como dice la palabra de Dios del profeta, y la vasija se torció, la vasija se echó a perder. Dice, nuevamente el alfarero tomó la vasija y la tuvo que deshacer para volverla a hacer. A veces en el camino de Dios nos torcemos. Y el que Dios no deshaga, duele, te vuelve a empezar que empieces de cero. Pero cuando Dios te da la forma correcta y dejes que Dios te moldee, empieza Dios a ver sus bendiciones en ti. Es algo tan tremendo esto. ¿Cómo andaba la gente antes? ¿Qué es lo que extrañamos? ¿Por qué vivimos frustrados? Tenemos que vivir para Él, para hacer sus planes y no los míos, su agenda y no la mía. Para eso fuimos creados, eso nos da una verdadera plenitud, hermano. Cuando vives de la voluntad de Dios, créemelo, vives pleno. Cuando no, creo que estás extrañando otras cosas. Estás extrañando, estás atorado en tu pasado. Pero hacer eso no es fácil. Eso conlleva una lucha y sufrimiento. Hay un pago. El que quieras seguirme, tome su cruz. Es de sufrimiento y muerte. Eso quiere decir cruz. Y síganme. No es fácil porque la lucha no es solo contigo mismo, sino que la gente alrededor también empieza a criticar. ¿Sí?
¿Les parece cosa extraña como ese texto 4, verdad? Cuando tú decides cambiar y le dices a un amigo, ¿sabes qué? Yo no me quedo en este lugar, yo no me quedo en esta fiesta. ¿Qué te dicen ellos? Oye, te felicito. ¿Sí? Quisiera honrar y glorificar a Dios. ¿Sí? No, se burla, su humilla resulta, que muy santo, que esto, aquí quieres engañar. ¿Sí? Ahora, así, recuerdo lo que dice Marcos, cuando nos habla del endemoniado gadareno, era normal, era ese hombre sucio, gritando por todos lados, comiendo basura, golpeándose contra las piedras, era un normal para ellos, era parte de la decoración y hasta un llamativo turístico, no era el endemoniado matado ahí en el cementerio. Pero cuando lo vieron sanado y liberado, bañado, peinado, la gente dice, uy, ¿qué le pasó? Es lo mismo que pasa ahora. O sea, te miraban alcohólico, esto, lo otro, y empiezan a cambiar. Y empiezan a decirle que fue a la iglesia. Uy, ¿qué me pasó a mí? Mi testimonio. Era una mortificación para mis padres, por ejemplo. Para mi madre, ella decía que mi hijo cambie. Mi papá dijo, si tú tienes mujer, que mi hijo cambie. Porque le daba muchos dolores de cabeza. Pero resulta que su hijo conoció el Evangelio y se acercó a la familia. Y yo llegaba y yo no sé qué siento. Yo, el mundo no me lo dio. Y dice, ¿quién es este loco otra vez? Si yo llegaba, ya me contaba mucho esto. Y todo el mundo salía. Y ¿cómo puede ser posible eso? Cuando andaba yo, primero decían, o podían aceptar muchas cosas, o podían reír de muchas cosas, no tanto, pero cuando me dicen cristiano, todo cambió para mal. ¿Sí? Lo digo entre comillas porque es parte de la lucha, pero ahorita toda mi familia está convertida. ¿Sí? Entonces, qué tremendo es esto. Es lo mismo que pasó cuando ya estás bien, sin vicios, sin golpear a tu pareja, te van a cuestionar, criticar y hasta perseguir. Eso va a pasar. Entonces esto es algo que tenemos que reflexionar, tenemos que vivir por el Espíritu para terminar, no más tiempo. En el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Muchos estudiosos, ¿verdad?, de la palabra dicen que Pedro está haciendo referencia a los mártires o los cristianos que habían muerto por causa de Cristo. ¿Sí? Y lo pone como ejemplo para animar a los creyentes. ¿A qué me refiero? Es decir, que el Evangelio ha sido predicado a estos mártires, o sea, se murieron, los muertos, que luego pagaron el precio por causa de Jesús. Ellos murieron, ellos sí físicamente murieron. ¿Verdad? Eso fue el tiempo de Nerón. Murieron quemados en combates del Coliseo, comidos por leones. ¿Verdad? Ellos en esta tierra fueron juzgados, en esta tierra física, fueron juzgados por el hombre como indignos, porque los despreciaron. ¿Sí? Y culpables. En realidad el juicio no importa. En realidad el juicio que importa es el juicio delante de Dios. Y según el texto, ellos viven en el Espíritu y de una manera eterna. Aquí te pueden matar, te pueden ultrajar, te pueden criticar, te pueden dejar solo, puede pasar lo que sea, y te pueden decir, tú eres honesto, te pueden enjuiciar. Ahora resulta, el juicio que realmente te tiene que importar es el juicio de Dios, no el juicio de los hombres. ¿Sí? Y muchas veces estamos más preocupados por lo que dicen allá afuera y por darle gusto a todo lo que dicen allá afuera. No nos importa nada el día que Dios nos y vernos cara a cara a Dios y qué es lo que Dios va a decir de nosotros, porque nos está importando más el juicio de las personas, el juicio de mis familiares, que el juicio de Dios. Y eso es parte de defender nuestro pasado. ¿Sí?
Pedro nos anima a tomar una decisión. ¿A qué público quieres agradar? ¿A qué juicio le está dando la importancia? Piénsalo hoy en tu vida. ¿Quieres quedar bien con los hombres o quieres quedar bien delante de Dios? Entonces decidamos sufrir esa lucha contra el pecado y abandonar tus pecados, romper con el pasado y pelear la batalla. ¿Sí? Hacer las cosas bien, hermanos, va a implicar en muchos momentos sufrimiento, pero como dice la Escritura, ese pequeño sufrimiento, esa pequeña tribulación momentánea no tiene comparación. Ahí está, con cuán gran peso de gloria venidera. No tiene comparación, hermano. Estás dejando todo por qué? Por nada. Estás realmente aceptando de escribir esa obra nueva en tu presente. Dios murió con un propósito. Jesús murió con un propósito de cumplir la ley. Sí, Jesucristo. ¿Realmente entiendes ese propósito? Cuando tú entiendes ese propósito, aún te critiquen, aún te quedes solo, aún te quedes en tierra, aún pierdas lo que tengas que perder, vas a estar de pie, confiado, atento, porque tu espíritu va a estar fuerte en todo momento. Pero tu carne te va a traicionar, tu carne te va a detener, el pecado te va a atar. Tu pasado quiere seguir estando en tu presente, pero hoy te pido que rompas con tu pasado y que empieces a vivir una vida diferente como cristiano y no como religioso, como cristiano. Ser un religioso no es lo mismo que ser un seguidor de Cristo. Un religioso hace las cosas por imposición, un cristiano hace las cosas por decisión. ¿Sí? Un religioso hace las cosas, ¿verdad?, por apariencia. Un cristiano hace las cosas en un acto de adoración. La adoración es aquí, es mañana, es pasado, es todos los días, en la noche, donde esté trabajando, donde esté manejando, donde sea que esté, Él está adorando, Él se está mostrando ante su rey, Él se está rendiendo, Él está reconociendo a Dios. ¿Sí? No es venirse a poner un uniforme hoy y quitarse lo que sabes y dejar de luchar y ser como ese cristiano de la secreta, un cristiano camaleónico. Comparto algo donde voy a hacer con las copias de los cuadernillos y para cuando no se me van a entender. Ahí el muchacho que me atiende son dos jóvenes, una muchacha y un muchacho. Entonces yo fui a ir a trabajar, ya traía yo mi uniforme, por decirlo así, de trabajo. Microchop del pescado, ese para la capucha para el sol y la camisa y todo. Y llegué y me bajé y el muchacho leía los títulos de las enseñanzas, la mente de Cristo. La vez pasada sentí como que me quería preguntar algo, me dice, oiga, usted, su esposa es la de la religión esta, así me dijo. No también. Que tiene cara de malotes, así me dijo el teléfono que fue el muchacho, tiene cara de malotes, así le dije, y le conté la historia de David, no fue por tu mirada, no sé, pero ¿por qué te inspiró hablarme? No sé, es que como que tengo otro concepto de lo que es el cristianismo, y pude dialogar con él, y dice, es que traigo otro concepto y la verdad, no, yo también por eso le pregunté, pude platicar con usted. Entonces a veces poner un uniforme de cristiano, pero si no entienden de esto, otro,
porque yo juzgo el corazón. Si yo no juzgo, no juzgo. Y le decía, a veces no tenemos apariencia de algo, pero cuando tenemos a la persona que empieza, y a la inversa también. Tú puedes ver a alguien que parece algo y no lo es. Y tú puedes ver a alguien que pareciera que no es algo y resulta que sí lo es. Entonces, sí, ¿verdad? Y ahí le di una enseñanza de lo que sacamos los barriles y todo, y siempre voy a tener más enseñanza con él. Y más práctica, precisamente porque tenemos que estar abierto y que conozca realmente cuál es, no parecer, ser, hermano. ¿Sí explico? No parecer, ser. Entonces, no vivo yo de una manera, entonces, yo pues, no, la verdad es que vivo de una manera tampoco rara, ¿no? Simplemente considero que vivo uniformado de cristiano, para que me entiendas. ¿Me explico? Entonces, qué importante es nosotros saber que de una u otra manera vamos a la hora de empezar a hablar del evangelio. Claro que cuando empecé a compartir al muchacho, pues el muchacho dijo, oye, ya no va a empezar a abrir la línea, ¿no? Y va a haber de cierta manera, una resistencia espiritual que va a existir, ¿sí? Pero tenemos que entender que de alguna manera vamos a ser despreciados a la hora de compartir el evangelio. Te van a escuchar a veces con compromiso, a veces lo van a aceptar, a veces no, todo lo sé. Pero qué importante es nosotros ser, hermanos, tener una intimidad con Dios, presentar la vida cristiana todos los días en santidad, tratarnos para Él, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro hacer, todo que glorifique a Dios, nuestra vida en general. Amén. Y vamos allá de un simple uniforme, vamos a de una careta, de una apariencia o de un título. ¿Sí? Es que yo soy cristiano, sino ser un seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si hoy pasamos a estar en